Hola, hola, muy buenos días a todos. Acá estamos haciendo una nueva emisión de este programa que hemos dado en llamar Tiempo de Reiki. Bueno, hoy martes, ya martes 22 de julio, ya digamos bien avanzadito el mes de julio. Y bueno, quien te habla, Jorge Carnevale, me presento si no me conoces. Bueno, yo digamos me dedico a enseñar diferentes estilos de Reiki que he ido aprendiendo a lo largo de la vida y también a enseñar técnicas de sanación espiritual, las cuales hemos denominado sanidad divina, milagro y poder. Estas técnicas se basan en imposición de manos y oraciones que son secretas, que solo se pueden aprender de una manera determinada para aquellos que, quieran aprender. Cada tanto yo abro cursos para enseñar estas cosas, aquellas que tienen que ver con lo verdaderamente poderoso que hace a la reconstrucción del espíritu humano. El espíritu se cansa, el espíritu se puede también enfermar. Y bueno, como a ese plano del ser humano el Reiki no llega, el Reiki llega sí al plano mental, al plano emocional y al plano físico, físico, mental y emocional. En cuanto a lo espiritual, Reiki sí trabaja muy bien en lo que hace a la paz espiritual, a la tranquilidad en el espíritu, a estar más centrados. Busca básicamente Reiki el equilibrio entre ambas energías que componen la naturaleza, ¿no? Según los chinos, la energía Yin y la energía Yang. Y de eso se trata Reiki básicamente. Entonces, cuando una persona es trabajada espiritualmente a través de maldiciones, de conjuros o de simples juramentaciones, puede pasar que esa persona se enferme, pero se enferme espiritualmente hablando. Tenga entonces un espíritu pobre, un espíritu que puede ser, por ejemplo, de pobreza, puede ser un espíritu de falta de salud física, puede ser un espíritu de locura, un espíritu que haga que la persona no tenga, como decimos acá, los patitos en fila. También puede ser espíritus de vicio, personas que por ahí nunca jugaron ni a la bolita y de golpe hipotecan su casa porque no pueden parar de jugar. Y bueno, ese tipo de cosas se tratan con las técnicas de sanidad divina, milagro y poder. Oraciones secretas todas, insisto, y elementos de la naturaleza. Utilizamos agua, utilizamos aceite, utilizamos alcanfor, utilizamos jabón, utilizamos sahumerios, utilizamos fósforos. Hay muchos elementos que hacen a técnicas que son ancestrales, técnicas que la humanidad ha ido recibiendo desde los cielos de la luz, de diferentes formas, diferentes maneras. Muchas de ellas están incluso de alguna forma ocultas, o hay que saber leer entre líneas dentro de lo que son las Sagradas Escrituras. Las técnicas de sanidad divina, milagro y poder, debo aclarar, son técnicas netamente crísticas y marianas, donde se apela al poder del cielo, de los cielos de la luz, exclusivamente. Bueno, se curan diferentes cuestiones, ¿no? Pero bueno, no lo voy a hacer muy largo. Simplemente quería empezar hoy la programación, el programa de hoy, la emisión de hoy, mostrándoles las dos caras de lo que yo hago, ¿no? O sea, por un lado Reiki, que genera bienestar, genera paz, genera armonía, y por otro lado, sanidad divina, milagro y poder, que viene en el auxilio de aquellas enfermedades que por ahí los médicos no pueden curar, simplemente no porque los médicos no sepan curarlas,
sino porque tienen raíz espiritual, de un trabajo espiritual, como dije antes, ¿no? De un conjuro, de una juramentación, de una maldición, en fin, de ese tipo de cosas que lamentablemente nadie, ninguno de nosotros, me incluyo, ninguno está exento de ser víctima de alguna mente cobarde que en vez de venir a enfrentar a la persona y resolver los problemas, lo haga por detrás haciendo este tipo de porquerías, ¿no? De cosas que no son de Dios. Bueno, dicho esto, quiero comenzar saludando a Jackie, que hoy, unos minutos antes del comienzo del programa, me escribió, se lo agradezco mucho, me pone textualmente, voy a leer el mensaje, me pone: Jorge, del programa de ayer preguntaste de qué temas nos gustaría que hablara, y yo propongo uno. Me gustaría saber cuántos tipos de Reiki hay y la diferencia entre cada uno. Yo solo practico el Usui y el angélico, pero como me llama la atención el egipcio, no sé exactamente cómo sea, pero me llama, dice. Bueno, la verdad, muy gracias de verdad por el aporte. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso en la emisión de hoy, ¿sí? Bueno, Reiki. Digamos primero cuál es la raíz del Reiki. El Reiki tiene una raíz tibetana, una raíz china. Por eso hablamos de que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Pero al mismo tiempo aclaramos que fue sistematizada en el año 1908. Ahí comienza todo, de la mano del maestro, el sensei Mikao Usui. Mikao Usui, yo lo dije muchas veces, una persona que nace en una familia samurái, sin embargo, él crece y se forma en un monasterio budista. A ver, los japoneses, como religión nativa de ellos, de su cultura, no es el budismo, es el sintoísmo, pero como, a ver, vieron, a Japón se le llama el imperio del sol, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque es por lo menos ha sido, tiempo atrás, un verdadero imperio, y como tal, un imperio aguerrido, un imperio que conquistaba a sus vecinos. Entonces, tuvo guerras, por ejemplo, con Corea, y tuvo guerras con China. Entonces, en realidad, pasa siempre lo mismo, ¿no? Cuando un imperio conquista a otro país, con el tiempo, esto no pasa de un día para el otro, pero con el tiempo, el conquistado termina conquistando al conquistador desde lo cultural. Y así es que China, digamos Japón, ha heredado de China la lectoescritura. En una época, más o menos hasta mediados del siglo XX, eran idénticas. Luego apareció el kanji moderno japonés y hay diferencias hoy por hoy. Pero heredó la lectoescritura, la forma de escribir con símbolos y diagramas verticales de los chinos. Y también heredó la religión, el budismo tibetano. Bueno, nada, ese es Mikao Usui, una mezcla, de alguna manera, de ambas culturas. Bien, este hombre, que conocía muy bien el manejo energético a través de las técnicas TAT, que son las propias de Tíbet, la historia cuenta, nadie sabe a ciencia cierta si fue exactamente de esa manera, que buscando, siendo un verdadero buscador de la iluminación de la conciencia, de lo que los japoneses denominan Satori, se retira a la cima de un monte, que no es muy alto que digamos, el monte Kurama en Japón, y se queda, según cuenta la tradición, 21 días en oración, 21 días en meditación. Los budistas
por lo general meditan observando mandalas sagrados, nutriéndose de la energía de formas de esos mandalas. Y según, insisto, cuenta la leyenda, nadie sabe a ciencia cierta si fue estrictamente así, a él en el día 21 le llega el Satori, de eso nadie duda, ¿no? De que le llegó el Satori. Digo, la leyenda dice que él diseña los símbolos Reiki, siendo estos simplificaciones de los mandalas sagrados, de ahí vienen. Entonces se podría decir que la forma de cada símbolo representa a una deidad, dado que viene heredado de mandalas sagrados que para ellos son sagrados. Y así es que cada símbolo de Reiki Usui es el contenedor de una deidad japonesa. El otro día cuando hablábamos del Honsha Seishonen, yo les comentaba que la deidad del Honsha Seishonen es Kannon. Kannon, según ellos, una reencarnación de la diosa de la misericordia de Tíbet, de China, Kuan Yin. Bueno, como verán, todo esto tiene ciertas fronteras o límites que aquí en Occidente se han establecido, porque fíjense, yo estoy seguro que de los que me están escuchando y han tomado cursos de Reiki, muy poquitos de ustedes deben estar al tanto de esta información, de que cada vez que activamos un símbolo nos estamos vinculando de alguna manera a una deidad de Oriente. Por eso es que yo recomiendo, por lo menos a mis alumnos, con ustedes simplemente lo charlo, cada uno tomará lo que les sirva de esta charla, por supuesto. Yo a mis alumnos se los digo con mucho énfasis que no hay que perder de vista que nosotros tenemos una creencia que es propia, que viene de raíz judía o cristiana. También yo les cuento, a lo largo de los años, tuve la dicha de formar muchos reikistas. Entre ellos formé 2 sacerdotes católicos. Por eso a mí cuando me vienen a decir algunos curas que el reiki, ojo con el reiki, yo me río. Formé 2 sacerdotes católicos, formé 2 pastoras evangélicas y formé a un matrimonio islámico por separado. Con el señor no tenía ningún problema, la señora fue todo un tema porque se vino de blanco, toda tapada, con la cara tapada y no quería que la tocara nadie. Entonces, lindo lío fue. Casi, ¿no? Gracioso, pero bueno. Por suerte la señora, que respetaba su creencia y yo también, yo la invité a estar en otra sala aparte en el momento de la iniciación y yo la inicié aparte, respetando obviamente sus creencias. ¿Y por qué te hablo de esta señora? Porque esta señora, que practicaba el islamismo, fue un claro ejemplo de que Reiki te puede servir, claro que sí, para ayudarte, como dije antes, a buscar el equilibrio, la armonía, la paz interna, que es tan importante. Y si uno practica los principios éticos de Reiki, sobre todo aquel que dice solo por hoy sé bondadoso con los demás, entonces eso comienza a pasar. Después te voy a explicar cómo hay que usar los 5 principios éticos de Reiki, no me quiero desviar ahora del tema, para lograr ese bienestar. Pero ella, la señora que practica el Islam, la señora que vino toda tapadita, nunca jamás dejó de invocar a la hora de la preparación personal del reikista a Alá.
a su Dios, que es el mismo Dios tuyo y mío, te cuento, con diferentes nombres, nada más. Ella lo llama Alá, yo lo llamo Dios Padre Celestial, mi Dios, en fin. Para ella Jesucristo es el profeta Ita, un profeta nada más. Para mí Jesucristo es Dios vivo y verdadero, Hijo del Padre, nacido de una mujer humana, la Santísima Virgen María, humana, media humana, ya les conté la vez pasada por qué, y... no se los conté, perdón. Me estoy confundiendo con una charla que tuve con un amigo la vez pasada al respecto. Bueno, nada, de la Virgen María, después un día le contaré. Y de Yahvé, el Padre es el Dios de los judíos. Yahvé, Jehová, como lo quieras llamar, que en realidad esos nombres son nombres inventados. En realidad es yo soy el que soy. De hecho, el tetragrama Yahvé, que no tiene vocales, o sea que no se puede pronunciar, son solo las consonantes, dice eso, quiere decir yo soy, que no tiene nada que ver, ojo, porque la New Age es tramposa, no tiene nada que ver con el yo soy de la New Age, son cosas diferentes. Entonces, ella señora supo separar la paja del trigo, es decir, Reiki yo lo tomo como una técnica, como una ayuda si se quiere, pero no dejó ella de poner su foco, su atención en su Dios, en este caso Alá, porque ella practica el Islam. ¿Sí? También, como en calidad de pacientes, de alumnos también tuve, alumnos judíos tuve bastantes alumnos, pero también tenía gente mayor, un matrimonio, recuerdo ahora, de judíos, que venía a recibir el tratamiento Reiki. Y realmente ellos en ningún momento, porque hemos tenido largas charlas al respecto, dejaban de saber o de tener presente quién es su verdadero Dios. Ellos me decían, lo que vos hacés es porque Adonai te lo permite, o sea, Dios te lo permite. Entonces la tenían muy clara ellos. ¿Y por qué empiezo hablando o dando una respuesta por este lado vengo? Porque, a ver, yo les voy a repetir ahora una frase de Jesucristo cuando manda a sus discípulos a predicar de 2 en 2. Él les dijo, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Repito, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Y como la oscuridad es una experta en seducción, en mentira seductora, en engaño, hay que ser astutos como serpientes. Vale decir, hay que ser prudentes, dado que la prudencia es la base de la sabiduría. Y si vos pretendés ser una mujer o un hombre sabio, bueno, comenzás siendo una mujer o un hombre prudente. Y fíjate bien cómo y de qué manera vas a usar tal o cual técnica. Y evalúala primero. Bueno, eso es lo que hago yo. En lo personal, claro, me tengo que remitir casi 20 años atrás. Yo estoy iniciado en muchos estilos de Reiki diferentes. Que esa es la pregunta de Jackie, ¿verdad? O sea, no solamente Reiki Usui, sino también Reiki Karuna. Y cuando hablo de cada estilo de Reiki, yo me he encargado de no solo llegar al nivel practicante, sino llegar a la maestría. Entonces, Reiki Usui, Reiki Karuna, Reiki Villa, Reiki Kármico, Satori Giver, bueno,
En fin, activación del tercer ojo, el octavo chakra. Y también me inicié, entre otros estilos que ahora por ahí se me escapan, Horus Reiki. Porque vos ya aquí preguntás por el Reiki egipcio. Bueno, yo en realidad conozco una variante que se llama Horus Reiki. Porque trabaja principalmente con la energía de Horus. Sin embargo, también trabaja con la energía de Isis, trabaja con la energía de Ra, trabaja con la energía de diferentes deidades egipcias. Yo no sé si ustedes conocen exactamente de dónde viene todo esto, pero según las creencias del antiguo Egipto, ellos son panteístas, o sea, no son monoteístas, como si lo somos nosotros, que sabemos y creemos en un solo Dios. Después hay falsos dioses, claro, pero no son dioses. Y este sería el caso de falsos dioses. Isis, Osiris, Horus, Ra, Set, ¿entienden? ¿Y por qué me detengo a explicar esto? Porque justamente, parece mentira, Jackie, porque me hiciste acordar a los sincronismos de Deepak Chopra. No es casualidad que justo vos me digas que estás entusiasmada en aprender Reiki egipcio. A ver, yo también he sido iniciado, lo he enseñado y he practicado hasta el cansancio Horus Reiki, que es primo hermanito del Reiki egipcio. Es prácticamente lo mismo. Entonces, yo lo dejé de hacer, yo lo dejé no solo de practicar, sino que lo dejé de enseñar. Y te voy a explicar. Yo me considero a mí mismo, puede ser que ustedes tengan otra opinión al respecto, yo me considero una persona de mente abierta. Yo siempre aplico la máxima que dice, una mente es como un paracaídas. Si no se abre, no sirve para nada. ¿Comprenden? Muchos se le atribuyen al pobre Albert Einstein, yo no sé, todas las frases así se las atribuyen a él. Yo realmente no sé si es así, no importa, la frase está muy buena. La mente es como un paracaídas, si no se abre no sirve para nada. Pero también tengo, o pretendo tener, sabiduría. Y para poder llegar a un estado de sabiduría, ¿qué tengo que ejercer? La prudencia. La prudencia. Un sabio es prudente, no se mete en la primer puerta. Estudia, investiga, analiza y luego toma una decisión basada en la prudencia, o sea, una decisión sabia. Y a mí me llamó la atención desde el primer día en que yo utilicé algo que en Reiki egipcio y Reiki Horus se llama la llave. ¿Qué hace una llave? Abre puertas, ¿verdad? Bueno, cada vez que yo activaba esa llave, el peso de la energía que bajaba era mayúsculo, era una cosa rara, era una vibración tan, pero tan diferente a los diferentes estilos de Reiki, sobre todo a los tradicionales, que no lo dije, atenti con esto, Reiki Usui, Shinkaido, que también tengo iniciación en Shinkaido, Budó, que también tengo iniciación en Budó. Esos tres estilos, Usui, Budó y Shinkaido, son estilos muy antiguos, muy antiguos. Son justamente contemporáneos o incluso en el caso de Budó anteriores al mismísimo Reiki Usui. Bien. Luego hubo un impasse
donde no aparecieron nuevos estilos de Reiki, al menos conocidos, hasta que a partir de 1980 y de la mano del maestro norteamericano William Lee Rand, aparece Reiki Karuna. Excelente estilo de Reiki, debo decir. Ya vamos a hablar de él. Y luego empezaron a aparecer los distintos estilos. Reiki cuántico, Reiki kármico, Reiki angélico, muchos estilos de Reiki distintos, todos producto de, quizás llamémoslo, la modernidad. Entre ellos apareció Reiki egipcio y apareció Horus Reiki. Como les digo, con una vibración muy pesada, muy distinta. Así como Reiki cuántico, a mí en lo personal, y muchos reikistas con los que he hablado me dicen que les pasó lo mismo, con Reiki cuántico se les ha abierto verdaderamente la coronilla, porque en realidad lo que pasa es que se activa el octavo chakra y el grado de despertar en la conciencia es sumamente marcado. Sumamente, muy notorio la apertura de conciencia, cómo realmente la persona empieza a tener un camino mucho más espiritual, mucho más, al mismo tiempo digo, de ser espiritual, más desprendida la persona de los, yo digo, de todos los trucos de marketing que te empujan a una suerte de esclavitud, la esclavitud por tener más y más y más, y la mejor heladera y el último auto y esto y lo otro, y estás con la lengua de afuera y no vivís en pos de tener más y más cosas. O sea, Cuántico hizo eso, lo hizo en mí, lo hizo en mucha gente que yo conozco, incluso en alumnos míos, donde se empezaron a dar cuenta que está bien, está buenísimo tener un auto, está buenísimo irse de vacaciones, está buenísimo tener la casa linda y arreglada, pero no te matás por todo eso, o sea, lo haces en equilibrio con tu vida espiritual, ¿ok? No es lo mismo una cosa que la otra. Ahora, volviendo al Reiki egipcio y a Horus Reiki, yo les voy a dar mi opinión. Yo dije, no lo uso más, no lo enseño más. Voy a, che, Jorge, qué drástico que sos. Bueno, yo empecé a investigar, porque la verdad que yo era un verdadero ignorante acerca de estos personajes. Me refiero a Isis, Osiris, Horus, Ra, Set. Yo dije, ¿por qué pesa tanto? Porque era desagradable en algún punto. O por lo menos a algunas personas, como en mi caso, nos preocupaba. Otros decían, wow, esto es fantástico, mira cómo se siente. ¿No? Cada uno. Ahora el tema, muchachos y muchachas, es que si nosotros realmente nos consideramos cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, entonces invocar personajes como los que acabo de nombrar, me refiero a Isis, a Horus, a Ra, a Set, en fin, todo esto, es invocar, como lo dije recién hace un rato, falsos dioses. Es estar rindiéndole pleitesía e invocando y con la llave abriéndole la puerta a estas deidades. En lo personal considero que es peligroso. Yo en lo personal considero eso. Después cada uno verá. Todos somos libres de hacer lo que nos venga en ganas, por supuesto. Somos libres y tenemos libre albedrío para elegir el camino correcto o el incorrecto. ¿Quién soy yo para decirles a ustedes cuál es el camino correcto o el camino incorrecto? No soy nadie. Bueno, yo simplemente expongo mi parecer, mi opinión. ¿Y en qué me baso para decirles esto? Bueno, me baso en el capítulo 7 del libro del Éxodo, del segundo libro de la Biblia. En el capítulo 7 se relata cuando Dios, Yahvé, se contacta con Moisés y le dice que a Aarón, que era mucho más grande que Moisés, Aarón era prácticamente un viejo,
y Moisés era un hombre joven, aunque eran hermanos igual. Se dice el libro del Éxodo que Moisés tenía, no era joven, miento, eran más o menos la misma edad, que Moisés tenía, creo que él decía 80 años, si no recuerdo mal, y Aarón 83, ahí estaban. Eran los dos hombres sabios, pero Moisés en particular era el que Dios había elegido como interlocutor, digámoslo así. Lo que se dice en el judaísmo es que parece ser, yo esto me acuerdo de una conversación que tuve con un rabino, que Moisés era muy corto de palabra. No, por ahí medio tartamudo sería, no sabemos. Y Aarón, todo lo contrario. Aarón, digamos, se hablaba todo. Verdadero vendedor, si se quiere. Entonces, Dios le pide a Moisés que le diga a su hermano Aarón que lleve un báculo. Báculo es como una varita mágica gigante. El que llevaba un báculo era porque la tenía más que clara en cuanto al manejo de la energía. Y le dice, decile a tu hermano Aarón que cuando estén frente al faraón pidiéndole que los liberara de Egipto, tire el báculo al piso para que se convierta en una culebra. Entonces resulta que fueron delante del faraón, hicieron eso. Acá decimos lo jetonearon, lo apuraron al faraón, le dijeron, mirá que tenemos un Dios poderoso y nosotros nos vamos a ir de acá, de esta tierra. Así que da la orden para que nos podamos ir. El faraón dijo, ni loco los dejo ir. Entonces ahí Aarón tira el báculo al piso y se convierte en una culebra. ¿Qué hizo el faraón? Según lo que relata la Biblia en Éxodo 7, llama a sus magos, a sus brujos, y les ordena a sus hechiceros, dice, a sus sabios, hechiceros, magos de Egipto, y le dice que hicieran lo mismo con sus encantamientos. A ver, que hagan lo mismo con sus encantamientos. Efectivamente, los hechiceros tiraron sus báculos, que también los tenían, sus bastones, al piso y también se convirtieron en culebras. Pero resulta que el bastón de Aarón se comió las culebras de los hechiceros egipcios. ¿De qué está hablando el texto acá? Está hablando de una batalla espiritual. De una batalla entre la luz y la oscuridad. La luz representada por el pueblo elegido, el pueblo judío, y la oscuridad representada por el pueblo egipcio, sobre todo por el faraón. Ustedes quizás me digan, estén pensando en este momento, sí, bueno, pero mirá Israel, la matanza que está haciendo hoy por hoy. Pero ese Israel que hoy está haciendo lo que hace, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, y me hago cargo de lo que digo, con el pueblo elegido. El Estado de Israel es un Estado que no tiene nada que ver, de verdad lo digo, con la ley de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, con lo cual no es el pueblo elegido. En todo caso, será un Estado sionista que no tiene nada que ver con la religión. Porque si no, empezamos a estigmatizar a todo judío que anda dando vuelta, y la verdad sería de muy mal gusto hacer eso. No nos olvidemos que los que creemos en Cristo Jesús como el Mesías, esto lo heredamos de los judíos. Por algo, a ver, San Pablo, señores, era ciudadano hebreo. Los apóstoles eran hebreos. Jesucristo era hebreo, de la tribu de Judá. Entonces no podemos meter a todos en la misma bolsa. Una cosa es el sionismo, que es un movimiento político, económico, con mucho poder, por cierto, y otra cosa es la religión judía. Son dos cosas
absolutamente diferentes, en esencia. Bueno, dicho esto, entonces por eso es que les digo, y perdón Jackie, por mi opinión, te pido disculpas de antemano, no quiero ir en contra de tus ideas o nada que se le parezca, no es la idea dividir, sino sumar, que tengas simplemente prudencia con respecto a estos estilos que invocan directamente a deidades, seres de luz y demás cosas. Tengan cuidado, chicos, con eso. Y vuelvo a repetir, sobre todo porque Horus Reiki tiene un símbolo que se llama la llave y los textos dicen claramente que si vos no activás la llave no pasa nada. Activar la llave es el equivalente a decirle, vengan, acá estamos. Y esa es la energía tan pesada que se empieza a experimentar a partir de la activación de la llave. Como verán, chicos, no todo lo que brilla es oro. Lamentablemente esto es así. La oscuridad es muy seductora y sabe cómo, de alguna manera, enroscarnos la víbora. Bueno, no sé, creo que esto ha quedado más o menos claro, y desde mi experiencia personal, y ya con esto cierro y vamos a una pausa, yo me acuerdo, cuando digo estas cosas me acuerdo de los griegos, que los griegos creían que la historia era cíclica y se repetía. Y yo no digo que no sea así, ojo al piojo. Pero bueno, nada, no me voy a meter a hablar de cosas que no son del tema, porque me vienen a la mente algunas cuestiones propias de la historia de mi país, de Argentina, donde siempre tropezamos con la misma piedra, ¿no? Como que la historia se repite, pero no me voy a meter en eso ahora. Ni ahora ni nunca, porque si no se desvirtúa todo. Digo que parece como si la historia se repitiera, como si la historia iría en círculos, porque, a ver, yo cuando era pibe, cuando era chico, con ganas, 4 añitos, empiezo mi jardín de infantes en el colegio Cardenal Copelo, y es un colegio obviamente confesional, católico, y estuve ahí hasta 7º grado. Luego mi secundario lo hice en un colegio parroquial, el San José de Villa del Parque, también colegio congregacional. A mis 16 años ingreso en la Acción Católica Argentina. A mis 18 años llegué a ser ya, en solo 2 años, vicepresidente de Acción Católica. Y bueno, fui un dirigente ya con cierto grado arquidiocesano. Todo lindo, todo bien, pero los años, luego la vida, me caso, tengo hijos, me acuerdo con la que fue mi señora, dábamos las charlas prebautismales a los padres y padrinos de los bebés que se iban a bautizar. Siempre estábamos en alguna actividad. Para Navidad comprábamos sidra, sándwiches, pan dulce, y con un amigo que tenía auto, yo no lo tenía en ese momento, nos íbamos a recorrer los barrios de Buenos Aires en búsqueda de la gente pobre, de la gente que estaba en situación de calle, y le poníamos la oreja, los escuchábamos, le decíamos feliz Navidad, les dábamos comida, una sidra, para que pasaran una noche buena también ellos. Hacíamos lo que nuestro corazón nos mandaba. Pero lo que yo no tenía en mis planes era que alrededor de mis 40 años de edad encuentro Reiki. No voy a contar la historia porque es muy larga, pero no importa. Encuentro Reiki. Casi de casualidad, no era que lo estaba buscando. Y ahí dije, wow, qué bárbaro esto, chico. Qué bárbaro. Porque a mí los sacerdotes los sacerdotes católicos, los curas, nunca me habían dicho de esta posibilidad, de que mis manos podían ser un vehículo de bienestar. En principio, para mí mismo. ¿Sí? En principio, para mí mismo. Pero luego me fui dando cuenta, y empezando por mis hijos primero, mi esposa en ese momento, mis primos, mis amigos, en fin.
mucha gente, yo empecé a que se empezara a sentir mejor. Y también empecé a enseñar los días sábados, cuando ya era maestro. Y por 2 años estuve enseñando gratis y aplicando Reiki gratis después del horario de mi trabajo, hasta que finalmente me di cuenta que el Reiki era lo mío. Y ¿qué hice? Yo tenía una empresa, la vendí. Con ese dinero subsistí un tiempo mientras la escuela Tiempo de Reiki comenzaba a rendir sus frutos económicos, porque ya me profesionalicé y empecé a cobrar. Y yo asimismo seguí estudiando por varios años distintos estilos de Reiki y hice radio todos los días, como lo hago ahora, también en esos años hacía, bueno, en fin, no me privé de nada. ¿Y qué me pasó? Me pasó que en un momento determinado, yo me di cuenta que me estaba faltando algo. Vale decir, ¿viste cuando vos lo tenés todo? Una esposa, hijos sanos y felices. Tenía a mi viejo, a mi papá que vivía conmigo. En fin, no me faltaba nada, me iba de vacaciones, todo era lindo. Sin embargo, yo me empecé a dar cuenta, con los años, de que tenía un verdadero agujero en el corazón, en el pecho. Y entonces me empecé a cuestionar. A ver, lo primero que hice fue mirar para adentro, qué estaba yo haciendo por mí mismo, y me empecé a dar cuenta que yo daba a todo el mundo, pero por ahí no me dedicaba de una manera genuina a mí mismo. Aclaro, todos los días yo me dedicaba a hacerme autotratamiento, todos los días yo meditaba, todos los días yo activaba la red de Reiki cuando había que activarla, y si no, enviaba Reiki a distancia. Pero, ¿qué era lo que me faltaba? Que después me di cuenta. Hablar con Dios me faltaba. Nunca hablaba con Dios, salvo cuando hacía gallo y 3 respiraciones profundas, y ahí sí invocaba a la Virgen María, al Espíritu Santo, pero era un toque, un ratito, imagínate. Yo empecé a darme cuenta de lo siguiente. Así como me encantaba sentarme a tomar mate con mi papá y charlar, o me gustaba los domingos hacer un asado y que estemos todos reunidos, mis hijos, mi esposa, mi papá, y era prácticamente un ritual juntarnos alrededor de la mesa y charlar, contarnos cómo estuvo la semana, todas las cosas, y pasar toda una tarde larga de sobremesa, charlando y riéndonos. Eso mismo yo no lo hacía con Dios. No me tomaba nunca jamás el tiempo de sentarme a dialogar con Dios. ¿Y saben cómo se llama sentarse a dialogar con Dios? Oración, porque viene de oratoria. No es repetir como loros el Padre Nuestro. Es hablar con Dios. Es hablar con mi papá, así como hablaba con mi papá de la tierra y tomaba mate, me faltaba hacerlo con mi papá del cielo. Me faltaba eso. Me faltaba la caricia de un Padre celestial, eterno, todopoderoso. Me faltaba el consuelo del Espíritu Santo para poder afrontar cualquier vicisitud, para poder mejorar, para poder hacer que la escuela creciera. Bueno, me di cuenta que eso no estaba. ¿Y saben qué hice? Bueno, tímidamente, debo reconocerlo, hacía años que no pisaba una iglesia, empecé a acercarme a la Santa Misa, me acerqué al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, y empecé a comulgar los días domingos.
Al poco tiempo, ¿saben lo que sucedió? Que Dios se encargó de decirme, porque Dios habla de muchas maneras y hay que estar atento a ello, de decirme por dónde era el camino. Porque yo ya sentía, debo confesarles, que Reiki en mi vida personal, quiero subrayarlo, no para los demás, sino en mi propia existencia, en mi fuero íntimo, Reiki ya tenía gusto a poco. Yo conocía muchos estilos de Reiki, tenía la posibilidad de ir variando las distintas frecuencias de la energía, pero sin embargo, algo en mi pecho, algo en el centro de mi pecho me decía, acá Jorge, está faltando lo más importante. Y yo no me daba cuenta qué era. Por eso a veces hablo de la seducción, del engaño, de esas cosas. ¿Entienden por dónde va? Entonces agarré y empecé a hacer eso. Y Dios me habló. ¿Cómo me habló? Con hechos concretos. Vino a verme una tarde una alumna mía. Una alumna que había hecho todos los niveles de Reiki Usui conmigo. Era maestra, por consiguiente. Y vino acompañada de una nena de 15 años en ese momento, que era una de sus hijas. Tenía 5 hijos la señora. Pero resulta que esta nena de 15 años veía fantasmas, veía gente muerta. La familia hacía 9 años que vivían en la misma casa. Cuando compraron la casa, hacía 9 años atrás, la nena tenía, si hacemos las cuentas, 6 años de edad. Una verdadera nenita. Entraron en la casa y la nena lo primero que le dijo a la mamá es: mamá, ahí hay un señor que está ahí parado, nos está mirando. El padre, la madre, los hermanos se empezaron a reír porque no hay nadie acá. Yo les cuento lo que me relataron ellos, ¿no? Esa tarde que vinieron a verme. Entonces cuando la señora me cuenta que la primer noche con su esposo se acostaron a dormir, en el momento en que ella se estaba ahí quedando dormida, ¿vieron ese momentito, ese lapsus que hay entre la vigilia y el sueño? Ella escuchó claramente una voz en su oído, como alguien que se le acercó a la oreja y le susurró: esta casa es mía y de acá se van a ir. Bueno, obviamente la señora había venido con el afán de que yo vaya a su casa y a través de la limpieza de Reiki de segundo nivel o la limpieza de Reiki de maestría, yo le quitara esa persona, ese muertito que estaba en la casa. Muertito que, les cuento, movía los objetos, tenía fuerza, era un espíritu poderoso, porque movía objetos del lugar. Y la nena describía qué era lo que estaba pasando. Una de las anécdotas que me cuentan esa tarde es que la hija más chiquita, que en ese momento tenía 8 años, y la que había venido tenía 15, ¿no? Bueno, estaba en su habitación con una compañerita de escuela, estaban haciendo la tarea, y las dos salen corriendo, pegan un grito. Entonces la hermanita que estaba en el cuarto de al lado, esta nena que tenía ahora 15 años, sale de la habitación y ve dentro de la habitación de la hermanita que un lapicero que estaba arriba del escritorio, el tipo con el dedo índice los estaba agitando, los estaba moviendo. Entonces la hermanita y la compañerita, que veían los lápices moverse y se asustaron y salieron corriendo. O estar en la sala viendo la televisión, todos reunidos, y uno de los hijos dejar una pelota en el piso y ver cómo la pelota rebotaba contra la pared y volvía, porque esta fantasma la pateaba. Bueno, ese tipo de cosas cuasi cómicas, yo te las cuento, parecen cosas cómicas, pero pasaban. Y yo no me animé a ir a la casa, no es que no me animé, sabía que no podía. Algo dentro mío me decía a gritos: Jorge, ahí no pises. Entonces, a través de otra paciente
que sufría de cáncer de huesos, lamentablemente, pobre santa, ya falleció. Yo se lo mantenía a raya la metástasis para que no aumentara. Y lo hacía a veces con Reiki eso. Bueno, ella me contó de un exorcismo que había tenido en la casa, porque en su hogar habían probado de todo. Y era un sacerdote. Entonces le pido el teléfono del sacerdote, bueno, me contacto con el sacerdote. Finalmente ese sacerdote va a la casa de esta gente y le limpia la casa. Y palabras textuales de la señora, la dueña de casa, cuando me agradeció, me dijo: este sacerdote me resolvió un problema de 9 años en 15 minutos. Que era una persona que había sido enterrada en el lugar hacía mucho tiempo, antes que existiera la casa incluso, y el hombre no, por alguna razón que desconozco cuál será, no había ascendido. El sacerdote exorciza la casa, era un sacerdote exorcista, y entonces la casa dejó de estar infestada, y incluso un bien para la pobre alma que estaba ahí queriendo quedarse en la casa, porque seguramente habrá ascendido. Bueno, yo lo conocí a este sacerdote, por supuesto se podrán imaginar que lo quise conocer. Terminamos entablando una linda amistad hasta el día de hoy, somos amigos, y él me inicia en todo esto, en lo que es sanidad divina, milagro y poder. A través de una persona que es vidente y que es sanadora también, me empezaron a enseñar las técnicas más de corte chamánico. Por eso usamos elementos, como dije al principio del programa: agua, aceite, alcanfor, incienso, jabón. Usamos muchas cosas diferentes. Con eso pude yo hacer crecer en mí los dones de sanar y de liberar en el espíritu. Entonces por eso no uso más Reiki. No es que no uso Reiki porque no sea bueno usar el Reiki, sino porque hoy en mi vida yo he encontrado desde hace ya muchísimos años estas técnicas que cada vez me dan mejor resultado. Pero tengo mucho diálogo diario con Dios y con la Virgen, a través del rezo diario del Santo Rosario, pero también dialogando con Dios. Un WhatsApp al más 54 911 5408 36 68. Más 54 911 5408 36 68. Si por ahí agarraste el programa empezado y te interesa, quiero que sepas que hoy mismo, estamos en martes 22 de julio, a las 6 de la tarde vas a poder volver a escuchar este programa de Tiempo de Reiki. Lo vas a poder volver a escuchar, va a ser ya la emisión número 12, ya una docena de programas llevamos en Estación 71/Holística. Y bueno, sabe que todos los programas los podés escuchar. Ahora, yo tengo que hacer el mangazo, no queda otra, tengo que pedirles que por favor lo compartan con sus amigos, con sus amistades. Si ustedes no comparten el video, YouTube no lo muestra a otras personas. YouTube toma muy en cuenta que la audiencia, que el público comparta el video, que en realidad es un audio que tiene una placa nada más, pero bueno, porque es podcast, es radio, pero yo lo transformo en video y lo subo a YouTube. Compártanlo. Si no se suscribieron, les ruego por favor que se suscriban. Necesito sumar suscriptores. Pónganle like, pónganle me gusta. Y sobre todo también, escriban comentarios. Escriban comentarios, por favor. Me estoy refiriendo al canal de YouTube. Gracias, Norma. Me está poniendo hola, me pone. Pero me lo... A ver, ¿dónde me lo pusiste? Porque yo a veces no sé ni lo que estoy leyendo en pantalla, porque como estoy charlando con ustedes, una amiga mía dice que los hombres no podemos hacer más de 2 cosas al mismo tiempo, y debe ser cierto. Sí, me lo puso en el WhatsApp. Gracias, Normita. Hola, lo sacó la señal, dice. Upa, ¿hay que pedir señal de nuevo? Uy, estoy hablando solo, qué mal.
¿Y cómo pido señal de nuevo? No tengo idea. Bueno, no sé si me están escuchando, ojalá que sí. Y si no, no se preocupen, va a quedar en YouTube. Más a mi favor. Por favor, necesito que mi canal, @Tiempo de Reiki, Jorge Carnevale, aumente la cantidad de suscripciones, de likes, de comentarios. Compártanlo, por favor, porque si no YouTube no lo muestra y esto queda nada más que para nosotros. Y la verdad que no está tan bueno que quede solo para nosotros. A ver, ¿qué dice uno de mis audios? Que la misión nuestra es repartir luz en este mundo. Bueno, es la misión tuya, la misión mía, la de todos nosotros. Tenemos que ser luces, faros para pónganle like, escriban comentarios. No me importa si son comentarios que estén en desacuerdo, también escríbanlo. Porque yo les voy a contestar, otro más le va a contestar, eso genera tráfico y a YouTube le encanta eso. ¿Entienden? Bueno, nada más, chicos. Les dejo nuevamente mi teléfono por si alguien quiere comunicarse por privado conmigo, sea por WhatsApp, como sea, más 54 911 5408 36 68. Más 54 911 5408 36 68. Bueno, nada más. Si es la voluntad de Dios, porque tengo un tema en mi casa que resolver, espero poder estar al aire mañana miércoles de vuelta, 9 de la mañana hora Central México, 12 del mediodía hora de Argentina, siempre por estación 71/holística. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los proteja siempre.